Villar. Bueno, Antonio Manía Torres, celebridad del béisbol nacional e internacional, una de las personalidades de la Cartagena del siglo XX. Bueno, ¿por qué el béisbol y no básquet u otra disciplina deportiva? Muy buenos días. Bueno, en la realidad el béisbol a mí me apasionaba mucho cuando yo estaba joven, cuando yo estaba estudiando en el Colegio San Pedro Clavel y siempre era admirador de ese gran deporte. Y desde mi niñez, pues entonces comencé a practicarlo frente de mi casa en el barrio de San Diego, que quedaba el campo de la Matuna. Y ahí iban a practicar las grandes estrellas del béisbol de antes, como los hermanos Flores, como Petaca Rodríguez, Pedro Chita Miranda, Papi Vargas, José Bodas Araújo y yo, Petaca Rodríguez. Y entonces yo me entusiasmé mucho por el béisbol y ahí seguí jugando béisbol. Bueno, su primera incursión en la pelota, me imagino, bolita de caucho, tapita. Jugaba bolita caucho en mi barrio San Diego, en la calle de la Cruz, y jugaba tapita también. Me acuerdo, yo también caí en la calle de la Cruz, en el barrio San Diego. Funcionaba la orquesta de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez vivió en la calle de la Cruz, en el barrio San Diego, y ahí practicaba con su orquesta. La casa de la familia Alvear se dan, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, anécdota de esa época de juego de bolita de caucho, de la tapita, tan tradicional y tan sentido para nosotros los cartageneros de la vieja guardia. Bueno, mucho, mucha gente le gustaba mucho jugar tapita. Mi señora jugó tapita también. Napoleón Perea jugaba tapita con nosotros. Los fines de semana o es todavía en Cartagena uno de los pasatiempos grandes que es muy grande en Cartagena, porque la gente todavía, inclusive me he enterado que hacen campeonatos de tapita en distintos barrios. Y eso es muy bueno porque eso le da una buena atracción a la gente por el béisbol. Bueno, ya en el béisbol en sí, el propio béisbol, ¿cuándo empieza su incursión? Bueno, yo comienzo el béisbol a jugarlo cuando estaba niño, ahí en mi barrio San Diego, y practicaba mucho en el campo de la Matuna. Hoy en día lleno de todo, como todos saben, puro edificio. Pero era un campo donde se practicaba mucho, pero mucho béisbol. Habían 5 o 10 equipos practicando todos los días ahí en ese campo. Y entonces ahí entré a formar parte de un equipo de segunda categoría del barrio de San Diego que se llamaba Aguilita, que era la sucursal del equipo grande de primera categoría, que era el Águila. Y ahí después entonces pasé de la Aguilita, pasé a jugar en el equipo de los Millonarios de Fernandín Vélez, que me contrató, y fue un equipo que quedamos campeones inclusive en ese mismo año. Y después me fui para Bogotá a estudiar, y entonces allá jugué el béisbol y representé a Cundinamarca en el campeonato nacional que se verificó aquí en Cartagena, y tuvimos una buena actuación, cogimos un tercer lugar, y de allí, de ese torneo nacional, ya la Federación de Béisbol tenía aquí su entrenador de béisbol, un cubano llamado Pelayo Chacón, y me llevó para la Serie Mundial 10ª en Nicaragua, donde asistí por primera vez por Colombia, y en la 11ª serie también en Nicaragua. Bueno, esos clásicos emocionantes en el campo de la Matuna entre Getsemaní y Águila, ¿cómo lo recuerdan? No, eso eran llenos totales ahí en el campo de la Matuna. Águilas, el Semaní San Felipe, el Semaní Bruselas, Águila contra todos esos equipos grandes. Las estrellas de béisbol llamaban a todos los fanáticos aquí en el béisbol. Bueno, del campo, del estadio de la Cabaña, ¿qué recuerdan? En el estadio de la Cabaña era un estadio que quedaba en el barrio de Manga. Y en ese estadio era un poco pequeño, no cabían alrededor sino como de 2.000, 2.500 personas.
y siempre venían equipos de Venezuela a jugar con Colombia. Y teníamos un pelotero que para mí ha sido el pelotero más grande que ha tenido Colombia, que se llamó Pedro Chita Miranda. Él vivía detrás del estadio, de la cabaña, y Pello, yo llegué, tuve el gusto de llegar a jugar con él en el mismo equipo de los indios, ya siendo profesional. Pero Pedro Miranda era un peloterazo que hubiera sido Big League, pero desgraciadamente en ese tiempo no venían los scouts por Colombia. Y hubiera sido también un gran pelotero para jugar en los torneos mundiales de las estrellas negras. Pero no llegaron los scouts y por eso Pedro no fue a Grandes Ligas. Tuvimos muchos peloteros grandes, pero como te digo, desafortunadamente los scouts no llegaban a Colombia en ese tiempo. Bueno, ¿qué recuerda de los antecedentes beisboleros de la ciudad cuando no estaba el 11 de noviembre y la expectativa que generó su construcción? ¿Cómo recuerda esos tiempos? Yo recuerdo en esos tiempos de que la gente le pedía a presidenta de la República en ese tiempo, Mariano Ospina Pérez, de que tuviera Cartagena un buen estadio, un bonito estadio. Y él en una de sus visitas que hizo a Cartagena, él le prometió a Cartagena hacerle el estadio y preguntó que si querían el estadio o el alcantarillado, pero toda la gente pidió el estadio. Y fue así como se inició las obras del estadio 11 de noviembre, un estadio muy bonito, muy monumental, pero desafortunadamente no ha tenido atención debida como los estadios de Grandes Ligas en los Estados Unidos. Se necesita meterle el hombro al estadio 11 de noviembre, porque yo tengo la plena seguridad y yo he jugado muchos estadios, que el estadio 11 de noviembre es un estadio que le podría servir a cualquier equipo de Grandes Ligas a sus entrenamientos y a ser grandes estrellas del béisbol. Bueno, ¿cómo recuerda la inauguración del estadio? Fastuosa, emocionante. Yo tenía en ese tiempo alrededor de 14 años y fue una inauguración bastante atractiva. El primer juego lo jugó México con Colombia. Yo tuve que volarme la paredilla del estadio porque no podía entrar y yo no quería perder de juego y me volé por la paredilla de sol. Y entonces vi el partido México-Colombia y ganó Colombia 3-1. Bueno, ya venimos a los gordos, a los huesos del béisbol con las figuraciones internacionales. ¿Cómo es esa etapa y la del profesionalismo? El béisbol profesional, me acuerdo yo que yo estaba por Colombia en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en los primeros Juegos Panamericanos. Estaba como jugador por Colombia. Y al regreso de Buenos Aires se iniciaba el torneo profesional aquí en Colombia. Y el dueño del equipo de los indios, el señor Juan González Cornet, que fue quien metió el béisbol profesional aquí en Cartagena y en Barranquilla, me contrató para jugar en el equipo indio y jugué con el equipo indio 2 años. Ahí fue donde me codié con varias estrellas del béisbol, como Chita Miranda, como Petaca Rodríguez, que para mi concepto ha sido el mejor lanzador que ha dado Colombia en todos los tiempos, Carlos Petaca Rodríguez. Y entonces jugué 2 años con ellos y recibí muchos consejos de ellos y así me fui formando como pelotero. Y creo que tuve una buena actuación en el béisbol amateur, porque defendí a Colombia en muchos torneos. Fui a los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, fui a los Juegos Centroamericanos en Guatemala, fui a los Juegos Bolivarianos en Venezuela. En fin, tuve buena actuación y después sí ya entré al béisbol profesional para siempre. Bueno, 12 años de manager de Bolívar en los campeonatos nacionales.
algunos campeonatos buenos de infarto, como ese inolvidable del año 73 en Santa Marta. ¿Qué recuerdos tiene de eso y especialmente de ese del 72? Bueno, los campeonatos nacionales que se hacían en Barranquilla y en Cartagena eran unos campeonatos a no olvidar nunca, porque eran llenos completos, la gente se montaba hasta en las torres a ver los juegos. La rivalidad que había entre Cartagena, y que creo que todavía las hay, que había entre Cartagena y Barranquilla en el béisbol, era una cosa increíble. Y los llenos eran completos en el estadio 11 de noviembre, y no cabía la gente para nada. Y me acuerdo yo en los octavos Juegos Atléticos Nacionales de que ese campeonato fue peleado Bolívar-Córdoba. Y los jugados, el equipo de Bolívar se me metió el gobernador, el alcalde, el comandante de la policía y todo. Digo, bueno, aquí como voy a dirigir yo un partido, ya yo de la manilla del equipo Bolívar. Y entonces tuve que pedirle permiso al gobernador y al alcalde para que se fueran para la heladería, pero no pudieron. Tuvieron que quedarse ahí, le buscaron una silla y se quedaron ahí en el dogado conmigo. Pero ese juego lo ganamos y le ganamos el campeonato Córdoba, 3-1. Bueno, el año 72, juego de infarto. El juego de infarto en Barranquilla fue... Santa Marta. Fue en Santa Marta, fue gracias a un jonrón que metió Abel Leal en el octavo inning para ganar el juego. Iba perdiendo Bolívar con Atlántico. Pero el Nero Leal, como siempre, un gran bateador que ha tenido el béisbol de Bolívar y el béisbol de Colombia. Tampoco fue Big League porque haberse quedado jugando softball primero. Pero era la estrella, todavía es la estrella del béisbol en Bolívar. Bueno, anécdotas de esos tiempos de los jugadores y cómo armaríamos si nos tocara armar una selección Colombia de todos los tiempos, cómo la integraría, a quiénes pondría con jugadores de diferentes épocas. Eso es bastante difícil, pero a mi concepto yo formaría tú me preguntas de ambas, Sí, con jugadores de todos los tiempos. De todos los tiempos. Mejor primera base, Yo pondría un line-up como primer bate a Humberto Papi Vargas, center field. Segundo bate podría Luis de Arco, right field de Barranquilla. Tercer bate Pipa Busto, que era un magnífico empujador de carrera. Cuarto bate Pedro Chita Miranda, jonronero. Quinto bate Inocencio Rodríguez, jonronero. Ese fue conmigo a Estados Unidos a jugar con la organización de Baltimore. Fue un Big League que se perdió, pero Big League total. Aquí vino Peruchín Cepeda a buscarlo y no quiso ir a jugar a los Estados Unidos y se quedó aquí manejándole al gerente de la Telefónica de Cartagena el carro porque él decía que ya no iba más por el asunto racial que había en los Estados Unidos en ese tiempo. Podría poner de sexto bate a Ronquecito López. También podría poner, también podía ser yo. Que yo también era buen bate, yo fui cuarto bate del equipo Juanito profesional por mucho tiempo, con 11 gringos al lado. En fin, se podría formar un gran equipo, grandísimo. En ese tiempo todos esos peloteros podían tener la capacidad para jugar en Grandes Ligas. Esta sería su selección Colombia de todos los tiempos. De todos los tiempos. Bueno, María, muchas gracias. Sé que va deprisa a tomar un vuelo al exterior. Muy buen viaje, pronto regreso. Muchas gracias, muy amable y siempre a la orden. Me voy para Estados Unidos a hacerme un chequeo porque tú sabes que ya a mi edad tengo que estar en plena forma para regresar y ver mi béisbol aquí en Cartagena y que ojalá se resurja nuestro béisbol. Nada de fútbol, porque esto es mucho fútbol, mucho ciclismo, pero Cartagena, si Cartagena es de Colombia, es la reina del béisbol. Gracias.